Afectuoso saludo a toda nuestra audiencia de su programa La Hora de la Verdad de Emuná Viva. Les habla desde Bogotá, Colombia, su hermano y amigo Carlos Rodríguez en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad vamos a leer un precioso pasaje que se encuentra en el Evangelio de Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así, Juan 3:3. Yahoshua le respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Y cuando veía esta cita, quería parafrasear, meditando en esta cita, quería parafrasear al maestro Yahoshua en un texto que él dice, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y entonces yo meditando en este tema y parafrasear, y podríamos decir, muchos son los que han hablado acerca del nacimiento de nuevo y su importancia, pero pocos son los que realmente han nacido de nuevo. ¿Por qué razón? Porque nos hemos familiarizado tanto con el término, con nacer de nuevo, que hemos llegado a perder su significado real. Hablamos y hablamos, escuchamos hablar todo el tiempo de nacer de nuevo y que hay que nacer de nuevo y nacer de nuevo, pero hemos perdido ese significado real. Y miren que no es gratuito que precisamente este concepto de nacer de nuevo se encuentra precisamente en este evangelio. Puede estar leyendo todas las escrituras, va a encontrar unas alusiones por deferencias, ¿no? De manera indirecta, pero que te hable así, decir nacer de nuevo, se encuentra en este evangelio, el evangelio de Juan, un evangelio que por excelencia, todo el evangelio, ahí hay que leerlo de esa manera, ¿no? Nos va a hablar de la vida, pero la vida no en un estado elevado, en su aspecto, lo que significa la vida en su aspecto más elevado y místico, si se quiere, ¿no? De eso nos está hablando este evangelio, y mire que entonces allí nos habla precisamente ¿qué? De nacer de nuevo. Entonces es necesario, ¿no? Que volvamos a las palabras del maestro. Veamos cómo el Adón nos enseña, ¿no? En este verso que leímos, que dice que es necesario nacer otra vez. Esa palabra nuevo en griego significa nacer de nuevo o otra vez, y tiene otra sección que más adelante la veremos, que es muy interesante, pero dice que es nacer de nuevo para poder ver el reino de Elohim. Y esto de ver no solo se refiere a los ojos, sino que, como decimos, está en un lenguaje simbólico. El ver significa conocer, comprender, saber en qué consiste ese reino de Elohim. Entonces ya de entradita, mire que ya podemos estar haciendo un primer punto, que no es el tema de hoy, pero que vale la pena resaltarlo. Es que entonces el reino de Elohim no se va a tratar solamente de una cuestión política y administrativa de un territorio, de una nación o del planeta mismo, ¿no?
sino que en términos del Evangelio de Yohanan, el reino de Elohim va a encerrar una verdad que es trascendental, una verdad que es importante, una verdad que sostiene la esencia de nuestra existencia, y que para poder conocer y comprender esa verdad, ¿no?, se hace necesario nacer otra vez, se hace necesario nacer de nuevo. Muy bien, estamos en los días del conteo, estamos acercándonos a ese día 50, donde se hace la celebración de Shavuot o el día de Pentecostés, y en esta celebración curiosamente se va a conmemorar dos cosas. Por un lado, nuestros hermanos judíos van a conmemorar lo que se llama la Matan Torah, la entrega de la Torah al pueblo de Israel allí en el monte Sinai. Todo ese evento que se narra allí desde Éxodo capítulo 19, capítulo 20 y posteriores, pero ese evento en particular se conmemora en este día, ¿no? Y por el otro lado, los que creemos en el Maestro Yahoshua como el Mashiach, entonces también vamos a conmemorar, a recordar que un día de Shavuot, ¿cierto?, cuando él fue ascendido a los cielos, en un día de Shavuot se dio el espíritu de santidad a aquella comunidad primitiva que estaba de creyentes que estaban allí reunidos en Jerusalén. Y entonces mire cómo van en este día en particular se va a conjugar esas dos conmemoraciones de dos elementos muy importantes. Por un lado va a ser la Torah, la palabra, la instrucción, ¿no? Y por el otro lado lo que va a ser la inspiración divina, ¿no? Lo que vamos a llamar el Espíritu, santidad, la Ruach HaKodesh. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué relación hay entre esta celebración de Shavuot o Pentecostés y el nacimiento de nuevo? Volvamos a lo que dijo el maestro Yahoshua Nakdimon, Nicodemo, ¿no? Esa noche que están allí hablando, que es todo un lenguaje metafórico también, que sea de noche, que sea este personaje que le esté preguntando al maestro, y cómo el maestro le va a hablar del reino y del nacimiento de nuevo, ¿cierto? Pero le dice que para poder ver o comprender lo que es el reino es necesario nacer de nuevo o nacer otra vez. Mire que Nakdimon entendió el término nuevo como nacer otra vez, y a él se le hizo difícil poder comprender cómo un ser humano, ya siendo viejo, estando en una edad adulta o aún más, así sea recién nacidito, puede volver a entrar al vientre de la madre para volver a nacer, ¿sí? Y entonces ese nacer de nuevo, ya por lo que nos indica Nakdimon, no debemos leerlo, no debemos hacer esa lectura, sino que debemos entenderlo desde la espiritualidad, o sea, desde el sentido del símbolo. ¿Qué significaría nacer de nuevo o nacer otra vez? Tener que volver a nacer otra vez para poder comprender una verdad tan trascendental como lo es el reino de Elohim. Y allí es donde viene la otra sección de la palabra griega, ¿no? Para ese de nuevo, otra vez, que significa de arriba. Y la raíz principal de esa palabra significa lo que está arriba, lo que viene de arriba, lo que viene del principio. Y entonces mire que nos va a decir que nacer de nuevo significa nacer de arriba. Y mire cómo en el verso 5, ese mismo capítulo, el maestro le dice otra vez que para poder entrar en ese reino de Elohim, para poder entrar en ese reino de los cielos, se hace necesario nacer del agua y del espíritu. Y aparecen otra vez dos elementos, curiosamente. Entonces vamos a entender que hay una sinonimia, ¿no?, que va a ser igual, o se va a referir a lo mismo, nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu. Ese nuevo, ese de arriba, es agua y espíritu. Dos elementos que están juntos, que no se pueden separar. Y ello es para referirse, y ahora sí explicando el símbolo, que es nacer otra vez o nacer de arriba, nacer del agua, nacer del espíritu, se va a referir a un cambio rotundo en la totalidad de la persona. Un cambio pleno, no puede ser un cambio a medias, un cambio parcial, un cambio sesgado, no, tiene que ser un cambio total. Por eso es que se va a hablar que necesariamente hay que nacer, ¿qué? Otra vez. Es como hacer borrón y cuenta nueva y volver otra vez, ¿no? Y este cambio total de la persona se produce arriba, viene de lo alto. ¿Para qué? Para volver al principio. ¿De cuál principio? Yohanan, curiosamente, en el primer capítulo siempre está asociando todo su
tema, ¿no?, introductorio, y lo va a asociar parafrásticamente con Bereshit, con el principio. ¿Y qué se dijo al principio? Pues se dijo que Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra. O sea, cuando estamos hablando de un nacer de nuevo, tiene que volver a nuestra mente ese principio. ¿Cómo fue el surgimiento del ser humano sobre la tierra? ¿Para qué fue? ¿Cuál es, en últimas instancias, la razón de ser de nuestra creación? Del por qué estamos aquí. Y entonces dice que Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim los creó. Y con esa potencialidad también de llegar a ser ¿qué? Conforme a su semejanza. Entonces nacer de nuevo es recibir de lo alto aquello que es menester en la persona para que se transforme completamente y vuelva al principio, a ese principio del que acabamos de hablar, ¿sí? Y dice que para ello se hace necesario entonces ¿qué? El agua y el viento. Porque la palabra espíritu, que viene del griego neuma, pues va a tomar ese significado allí en Bereshit de la palabra ruach, ¿no? Que uno dice espíritu, pero a veces se queda uno corto, y también tiene que ver con el viento. Y mira que después el maestro más adelante va a hablar del viento, ¿no? Y va a asociar, va a hacer esa misma alusión. Entonces dice, vamos a hablarlo en términos de los elementos. Dice, va a ser necesario pasar por el agua y el viento. Y agua y viento obviamente es otra alusión al principio de todo. Allí en Génesis capítulo 1 verso 2, cuando dice que se había creado la tierra, dice, y la tierra estaba ¿qué? En un estado tohu babohu, que a veces lo han traducido de muchas formas, desordenada y vacía, en caos y vacuidad, bueno, le han dado al español varios significados, pero en hebreo se dice que la tierra estaba tohu babohu, ¿cierto? Cuando nada había sido hecho, cuando todo estaba por hacerse, mire que habían estos dos elementos allí presentes, las aguas, ¿no? Y sobre las aguas revoloteaba un viento de Elohim, la ruach Elohim, un viento de parte Elohim, o el espíritu Elohim, la presencia misma de Elohim, como ustedes lo quieren interpretar, dice, para incubar la vida. Y si ya nos está enviando tras el principio, mire que eso es lo que debemos entender cuando por causa del pecado estamos alejados de Elohim. Cuando nosotros por causa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras faltas, quedamos en ese mismo estado, tohu babohu. Quedamos sumergidos en lo profundo del abismo, en oscuridad, en caos, en confusión. Y ahí es donde se nos va a llevar a reconocer ese estado en el que nos encontramos. Ese verso 2 nos va a hablar también en una forma simbólica, metafórica, del estado en que nos encontramos alejados de Elohim. Y es ese mismo reconocimiento lo que nos debe llevar entonces a ¿qué? A bajar a lo profundo en las aguas y dejar que la ruach, que ese viento de Elohim revolotee sobre nosotros, para que entonces se incube la vida. ¿Y cómo es que se incuba la vida? Está allí, miren los elementos que están presentes. Están el agua, ¿no? Ese viento que va soplando de parte de Elohim sobre las aguas. Está una oscuridad profunda allí, que es el elemento de un fuego profundo, oscuro, que está allí. Y entonces viene la palabra de Elohim. Y es lo que nosotros necesitamos. Bajar a esas aguas y dejar que la ruach, que el viento de Elohim revolotee sobre nosotros, para que se diga la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que se dijo? Sea la luz. Y fue la luz. Y la luz es la vida de los hombres. Que podamos encontrar esa vida, que podamos hallar esa vida, eso significa entrar en el reino de Elohim. Así que vemos estos elementos, agua y viento, ¿no? Que aparecen allí en el principio, que son los formadores de la vida. Luego cuando se va a dar la palabra, entonces viene la vida a esta tierra, a este planeta, ¿no? Pues así mismo nos va a pasar a nosotros.
Y necesitamos obviamente estos elementos que proceden de lo alto, de parte de Elohim, hablando en términos simbólicos, ¿no? Para que podamos volver a la vida, estar en la verdadera vida. Entonces mire que tenemos agua y viento, que van a ser dos símbolos muy preciosos de lo que van a ser la palabra de Elohim, que es el agua. Recuerden allí el pasaje de Isaías 55, cuando dice que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiera, y así como el agua desciende y trae pan y vuelve y no vuelve al vacío, pues igualmente es su palabra, ¿no? Y el viento, que es la inspiración divina. Esa inspiración divina para poder entender esa palabra y a través de la palabra alcanzar la vida. Estos dos elementos son inseparables. Esos dos elementos no se pueden tratar por separado. Una persona que tenga la palabra sin el espíritu y una persona que diga que tiene el espíritu sin la palabra están en un mismo estado, y ese estado es tohu vabohu, o un estado de muerte. Se requieren de los dos elementos. Caso contrario, a aquellos que por la palabra han sido engendrados para una novedad de vida y son guiados por el Espíritu Elohim, por la inspiración divina, entonces viven una vida en abundancia y van a vivir en plenitud. ¿Para quién? Para su Elohim y Padre. Y entonces, y solo entonces, cuando se comprenda la presencia de estos dos elementos, la presencia tan importante del conocimiento de la palabra con la inspiración divina, ¿no? Se vive. Y entonces aquel que esté en ese estado va a ser llamado hijo de Elohim y tendrá una vida en abundancia, lo que llamamos una vida eterna, y eso es entrar en el reino de los cielos. Así que mis hermanos, sigamos caminando con la mirada al frente, con la mente en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, rogando ser investidos con esa sabiduría que procede de lo alto, en palabra, en inspiración, para que podamos realmente transformar plenamente nuestra vida. Como dirían palabras de Shaul, si tengo todo y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, así que mis queridos hermanos, avancemos. La noche está bien avanzada, entonces con más ánimo redoblemos el esfuerzo, pidamos con constancia que el Espíritu Elohim esté con nosotros, que su palabra abunde en nosotros y entonces seamos considerados hijos de Elohim. Un buen día y shalom. Emuná viva.